Quiero compartir en el libro de San Mateo, capítulo 14, verso 22. Jesús anda sobre el mar. Amén. Quiero que usted me pueda acompañar y luego vamos a tratar este tema versículo por versículo. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven», y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Y comenzando desde el capítulo 22, vemos claramente que Jesús venía de hacer milagros. Un milagro muy conocido, la multiplicación de los panes y los peces, la cual le había dado de comer a una gran multitud, a una gran cantidad de gente. Ahora, saliendo de ese lugar, Jesús les da una orden apresurada. La orden era apresurada para sus discípulos: subid a la barca y cruzad al otro lado. O sea, no había tiempo de esperar. Hay momentos, amados, que cuando viene la orden de nuestro Señor, no es para perder el tiempo ni malgastar el tiempo, sino poder reconocer los tiempos de Dios y también reconocer la voz de quien nos habla, ¿sí? Reconocer la voz de quien nos habla. Y en esta noche es muy importante poder entender esto. ¿Quién nos está hablando? Ahora, la orden era esa: cruzar al otro lado. ¿Por causa de quién? Por causa de la multitud. La multitud lo seguía a Jesús y a donde iba Jesús con sus discípulos, la multitud iba. Pero les mandó a sus discípulos a subirse a la barca y cruzar al otro lado mientras él, Jesús mismo, despedía a la multitud. Y luego que despidió a la multitud, él se apartó a un lugar a solas. Hay momentos, amados, hay momentos del día, hay momentos de la semana, de la vida, que realmente tenemos que tomarnos ese tiempo para estar a solas con Él. Lo normal y lo más sabio sería que todos los días nos tomemos un tiempo para estar a solas con Él, para poderlo conocer a Él de verdad, para que Él se nos revele, para que Él se nos manifieste como Padre, ¿sí? Como verdadero Padre a cada uno de nosotros. Ahora, la gente, amados, al ver a Jesús y los milagros que Él hacía, lo querían hacer rey sin saber, sin darse cuenta, amados, que Él era el Rey de Reyes y era el Señor de Señores. Para eso lo estaban siguiendo. San Juan lo relata claramente, que lo seguían por causa de que lo querían hacer rey. Él no vino para ser rey de un territorio, ni aún de la nación de Israel. Y Él vino para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto lo tenemos que tener bien en claro. Él no vino solamente por el pueblo de Israel, Él vino por todas las naciones del mundo, porque San Juan
sí, lo dice claramente San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, ¿sí? Y San Juan 1:12 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces la salvación que viene por parte de Jesucristo es para todo aquel que cree. Amén. Es para todo aquel que cree, amados. Es todo para aquel que cree. Por eso es importante predicar las buenas nuevas de salvación. Porque por medio de la predicación del testimonio, la gente, ¿sí?, se le caen los velos, se le abren los oídos espirituales y aceptan a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Luego el trabajo lo hace el Espíritu Santo. No quieras hacer la obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos que predicar. Y luego el Espíritu Santo, Él se toma el trabajo de convertirnos a nosotros. Porque si fuera por nosotros mismos, amado, ¿quién puede convertir a otra persona? Nadie lo puede hacer. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene el poder no solamente de convencernos, sino de transformar nuestras vidas y de hacer de nosotros verdaderos y genuinos hijos de Dios. Ahora, y en esto vemos que es una tremenda manifestación de amor de Dios para con nosotros. Como muchas veces digo, nosotros siendo gentiles alcanzamos la salvación por gracia, por su amor, por su misericordia, no porque hayamos hecho algo bueno o porque seamos merecedores. Ninguno de nosotros somos merecedores de su gracia, pero sin embargo su amor nos alcanzó y su amor nos liberó por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el creer en Jesús es importante, es más que importante, porque es el comienzo de la fe de cada uno de los cristianos para poder alcanzar la salvación tan grande en Cristo Jesús. Amén. La fe nos lleva a creer para salvación, pero luego tenemos que transitar un camino para alcanzar la salvación tan grande en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, el verso 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amados, aquí nuestro Señor nos da la gran importancia de la oración. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de relación estamos teniendo con nuestro Padre en este tiempo? ¿Realmente lo estamos buscando? ¿Oramos a Él? ¿Tenemos charlas con Él? Porque es lo que el Señor me estaba amonestando. Mi iglesia no está orando, mi iglesia no está clamando, mi iglesia no está intercediendo, mi iglesia no está ayunando. Pero sin embargo el mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Él no perdía tiempo, Él invertía tiempo en oración y aún pasaba las noches orando, clamando, intercediendo, para que luego la gloria de Dios se manifestara a través de su vida. No podemos hacer o esperar grandes cosas espirituales si no buscamos el rostro de Dios, si no le conocemos a Él. Porque solamente teniendo intimidad con Él y conociéndolo a Él, sabremos las cosas que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y nos olvidamos muchas veces que cada uno de nosotros fuimos llamados a ser instrumento de honra en sus manos, a cumplir un propósito en esta tierra. No estamos por casualidad. No, estamos por un propósito divino de Dios, si no, no estaríamos congregando, si no, no estaríamos escuchando el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Jesús dejó en claro la importancia de la oración. Nunca se la creyó, amados. Él siguió, ¿sí? Él siguió dependiendo del Padre todos los días de su vida terrenal. Todos los días. Hola, todos los días. Y si Él lo hacía, siendo el Hijo de Dios, ¿no será que nosotros tenemos que tomar ejemplo y orar un poco más cada día? Porque sabe que la oración comienza por una disciplina. Es disciplinarnos. Todo deportista, para llegar a ser alguien, necesita una disciplina, adoctrinarse a sí mismo.
Cuando nosotros empezamos y nos determinamos a orar todos los días, sea a la mañana, sea al mediodía o después del mediodía y sea a la noche, pero nos determinamos, eso comienza primero como una carga. Tenemos que orar. Llegó la hora que me comprometí para orar. El tema es que pasando los días, eso comienza a convertirse en un deseo, en un placer, no en algo natural. No, porque lo natural aún es del hombre. Pero lo que es sobrenatural viene del trono de la gracia de Dios. Y cuando nosotros despertamos el hambre y la sed por Él comienza a activarlo más y más en cada uno de nosotros. Y empieza a poner ese deseo de orar, de buscar, de conocerle. Ahora, amados, cuando le empezamos a conocer a Él, aún le decía hoy a un joven que estaba hablando con él, aún cuando le buscamos a Él, y hay veces que no tenemos palabras para decir o decimos, bueno, en este momento no sé qué decirle a Dios. No le quiero pedir absolutamente nada, pero sin embargo me quedo quieto y espero, creyendo y confiando en Él. Amados, he pasado momentos y paso momentos maravillosos cuando no tengo nada que decirle. Y me encierro en mi habitación y le digo, papá, acá estoy. Me pongo en tus manos. Señor, confío plenamente en ti. Señor, haz conforme a tu voluntad en mi vida. Quiero descansar en tus brazos. Háblame. Y hago silencio. No escucho música ni nada. Hago silencio. Y hay veces me pasa la hora como me pasó hoy, que en un momento que dejé de orar, ¿sí? Y de leer la palabra, y le dije, Señor, me entrego por completo en tus manos. Y cuando me di cuenta había pasado más de 1 hora y media, pero yo podía sentir su presencia que estaba conmigo. Sentía el quebranto que solamente Él puede producir, amados. Ahora esas experiencias no las vamos a tener si no nos relacionamos con Él, si no lo buscamos a Él. Por eso es fácil después decir, que se hace el espiritual, aquel se hace la espiritualoide. No, tiene que ver con una vida de relación, de intimidad. Si vos no buscas de Dios, si no orás, no critiques a los que realmente lo hacen y pueden disfrutar de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero en esta noche te animo a que te sumerjas en el río de Dios, que te desafíes a ti mismo, a buscarlo a Él, de conocerlo a Él. Porque cuando lo buscamos y lo conocemos a Él, comienza una vida genuina de transformación en nosotros. Amados, Él nos aparta de toda tentación, de todo lo malo, de todos los malos pensamientos, aún de las malas acciones. Y cambia lo malo que había en nosotros en bueno, porque Él es bueno. ¿O no? Entonces todo lo bueno de Dios comienza a manifestarse en tu vida, se comienza a manifestar en tu ser interior. Y entonces lo que se manifiesta en tu ser interior, ¿o no dice la palabra que de la abundancia del corazón habla tu boca? Claro. Entonces si yo me lleno de Él y busco de Él, lo que viene de Él es lo que voy a hablar, es lo que voy a manifestar, es lo que voy a expresar y es lo que voy a dar. No podemos tener un corazón amoroso o misericordioso si no pasamos tiempo con Él. Él es el Padre de amor y de misericordia. Entonces, si yo quiero tener lo que Él tiene, tengo que estar con Él y buscarlo a Él. ¿No le parece? Hola, es tiempo de meternos en el río de Dios. Ahora, Marcos 1:3 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. En esto quiero ser claro. No tiene que ver con doctrinas, ¿sí? No tiene que ver que si a la noche oramos, entonces la cosa va a cambiar o va a ser mejor. Algunos piensan que sí. Ahora, si vos pensás que si orás de noche te va a ir mejor, orá de noche. Pero yo creo que la disposición del corazón de cada uno, Dios la conoce. Amén. Y si Dios conoce la disposición de mi corazón y sabe que cuando yo lo voy a buscar en oración, lo hago realmente de corazón, Él me va a escuchar y me va a responder. ¿De qué me sirve levantarme a la madrugada a orar si voy a estar rezongando? Son las 3 de la mañana, me tengo que levantar a orar porque si no, Dios no me responde, Dios no me escucha. Si crees eso, estás muy equivocado.
Dios no solamente escucha la oración de los justos, Dios escucha la oración de los hijos. Dios escucha la oración de los que lo aman en verdad. Y si tú dices que amas a Dios, tienes que entender que Dios te ama a ti y que Dios te escucha porque es un Padre bueno. Hola. Y por más que tarde lo que le has pedido, Dios jamás tiene por tardanza tus peticiones. Dios sabe el tiempo, el momento y la hora que te las tiene que dar, que las tiene que contestar, porque Él sabe y conoce que es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces no te desesperes, no dejes que la ansiedad te gane, porque la ansiedad muchas veces nos juega en contra y nos hace mal, nos desenfoca del verdadero plan y propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amados, y en esto quiero decir algo. Es más que importante orar juntos. Yo entiendo eso. Es muy importante orar juntos. Y veo cómo Dios se manifiesta muchas veces los martes o los viernes a la mañana cuando vienen los varones a orar. Sí, son pocos los varones, pero están todos invitados, hermano. La invitación la hemos hecho montones de veces. Los viernes a la mañana nos juntamos a las 6, hasta las 7:30, 8 menos cuarto, venimos a orar, un grupo de varones aquí. Y pasamos momentos extraordinarios delante de la presencia de Dios. Pero cuando estamos a solas con Él, nos podemos expresar de una forma distinta. Le podemos contar nuestras intimidades, nuestros secretos. Entonces, nuestra relación íntima con Él es distinta, es diferente. Por eso Jesús pasaba tiempo. Y el entender esto, era su Padre. Ahora, si Dios es mi Padre, ¿cómo no voy a tener una relación distinta con Él? Yo puedo hablar con muchos de ustedes, pero jamás voy a poder hablar, o aún confesándole ciertas cosas de mi vida, jamás le voy a poder confesar lo que le confieso a mi Padre. Por una simple razón, amados. Porque más allá de que yo les pueda contar todo mi problema, es poco lo que ustedes me pueden ayudar a comparación de la ayuda que puedo recibir de Dios, porque de Dios lo puedo recibir todo. Lo puedo recibir absolutamente todo, pero lo que puedo recibir de cada uno de ustedes es limitado. Entonces mi intimidad, mi relación con Él tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que desarrollarse para que podamos ver los frutos de esa comunión. Amados, cuando hay comunión con Dios, cuando hay intimidad con Dios, eso se ve claramente por la relación que tenemos los unos con los otros. Porque si Él es el Padre de amor y de misericordia, y yo digo que tengo relación íntima con Él todos los días, mi manera de relacionarme con mis hermanos va a ser distinta, va a ser diferente. Siempre va a haber expresión de amor para dar. Hola. Entonces mi oración me hace crecer, me hace madurar, me hace desarrollarme como verdadero hijo de Dios, como verdadera hija de Dios. Y a esto Dios nos quiere llevar en este tiempo. Aleluya. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios su Padre. La noche, no 5 minutos, ni 10 minutos, la noche orando. ¿Qué tal? Yo hace rato que no paso una noche orando con Él. No les voy a mentir. Pero qué bueno que sería, ¿no? Quiero que vayamos todos juntos a Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Quiero que podamos leer. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. ¿Cuál fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo?
orad para que no entréis en tentación. Mire lo que dice luego. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál fue el primer motivo que le da Jesús a sus discípulos el por qué orar? Para que no entres en tentación, amados. ¿Por qué razón? Porque mi oración es la que me fortalece, es la que me da la fuerza, la fortaleza para resistir el pecado, para resistir las tentaciones. Si no tengo vida de intimidad con Dios, si no me relaciono con Él, las tentaciones van a venir y me van a alcanzar y me van a atrapar y me van a hacer caer. Pero cuando yo oro y tengo continuidad en mi oración, hay una fortaleza espiritual que viene sobre mi vida, que aun cuando quieren venir las tentaciones o los malos deseos, automáticamente eso mi mente lo rechaza, mi espíritu lo rechaza y se tiene que ir. Ahora Jesús subió al monte de los olivos y sabemos, era antes de ir a la cruz. Y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora la pregunta que te hago en esta noche: la situación que estás viviendo, por lo que estás pasando, ¿es más fuerte y es más poderoso de lo que Jesús estaba viviendo en ese momento? Hay veces cuando vienen ciertas cosas nos ponemos mal, nos enojamos. Aleluya. Vuelvo a decirte, cuando tú tienes una vida de oración, difícilmente caigas en la trampa de la tentación. Difícilmente. No te digo que sea imposible, te digo que difícilmente caigas en la trampa, ¿sí? No. Él te fortalece, Él te da la fuerza y Él te da la salida. Verso 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el relato de Marcos 6:48 dice: viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Quiero que preste mucha atención a lo que voy a decir ahora. ¿Quién fue el que metió en la barca a los discípulos? ¿Quién fue el que le dio la orden de entrar a la barca? Jesús, dígalo conmigo, Jesús. ¿Quién los mandó a cruzar al otro lado? Jesús. Ahora, Jesús, mientras ellos se subieron a la barca y estaban cruzando al otro lado, una gran tormenta se levantó, pero Jesús estaba orando, Jesús estaba intercediendo, estaba hablando con el Padre. ¿Será que se había olvidado de los discípulos? Jamás se olvida Jesús de ninguno de sus hijos, jamás se olvida de ninguno de nosotros. Era Jesús quien los metió en la barca. Entonces Jesús, si Él los metió en la barca, si Él los metió en el medio del problema y la dificultad, ¿quiere decir que Jesús era malo? Claro que no, Jesús no era malo para nada. Jesús te estaba formando el carácter de cada uno de ellos. En medio de la gran tormenta, ellos no dejaron de remar por ningún momento. Yo no sé cuál es el problema, la dificultad o a qué te estás enfrentando en este tiempo. Pero hay un momento que debemos reaccionar y debemos entender que es Dios mismo que nos mete en medio de ciertas circunstancias para poder entrar a un nuevo nivel espiritual y para poder vencer aún nuestra incredulidad, las dudas o el miedo o el temor que muchas veces vienen en contra de nosotros.
En el medio de esa tormenta, ¿sí?, Jesús los había metido. Pero ellos, sin embargo, en ningún momento dejaron de remar, continuaron remando, porque creyeron en la palabra que Jesús les había dicho, que tenían que cruzar al otro lado. Yo me imagino que estarían cansados, estarían agotados, pero no dejaban de remar, y no dejaban de remar, no dejaban de remar. ¿Cuál es la palabra para esta noche? Para cada uno de nosotros. No te desanimes, no dejes que tus brazos decaigan, no dejes que la fe te falte en este tiempo. Al contrario, continúa remando, porque si continúas remando podrás llegar al otro lado y pisarás tierra firme. Y no solamente tierra firme, pisarás tierra de bendición, porque las promesas de Dios son de bendición, son de bien para cada uno de nosotros. La palabra dice que el bien y la misericordia nos seguirán y nos alcanzarán todos los días de nuestras vidas si estamos en Él, si caminamos en Él. Así que es tiempo de levantarte y seguir remando. No dejes que el desánimo o el desaliento te venza. Es tiempo de creer y confiar para poder tomar lo que Dios te ha prometido. Aleluya. Gloria a Dios. Si querés pasar al otro lado, tendrás que seguir remando. Las pruebas, los problemas que muchas veces tenemos que pasar no son para el fracaso, sino son para la gloria de Dios, son para manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas, amados. Créanlo. ¿Seguirás remando o te dejarás vencer? Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos, fue al encuentro en ese momento que ellos estaban necesitando. Esa es la promesa del Padre para cada uno de sus hijos, ¿o no? Jesús los había metido. Jesús estaba orando, estaba clamando al Padre, estaba intercediendo por sus discípulos. Pero cuando sintió que sus fuerzas se estaban acabando, Él dijo: es momento de bajar y de ir a la barca nuevamente. Él jamás te dejará ni te desamparará. Él siempre estará contigo todos los días de tu vida. Él estará contigo. Esta es una promesa de Dios. Mire lo que dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué cosa? Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué cosa? Nadie te podrá hacer frente. Ahora el tema es que tú lo tienes que creer y poder declararlo. Nadie me podrá hacer frente. Nadie me podrá hacer frente. En todos los días de mi vida, nadie me podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esta es promesa de Dios para nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué dudamos de que Él está? De que Él es nuestro Dios y Padre. Que Jesús el Hijo es nuestro Salvador, es el que intercede por nosotros a la diestra del Padre, es el que está día y noche cuidándonos, guardándonos y protegiéndonos. ¿Por qué dejamos que los temores vengan a nuestras vidas y nos detengan? ¿Por qué? Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Esta es la fe y la confianza que debemos tener en Él. No importa por todo lo que tengamos que pasar, Él estará ahí para ayudarnos, para defendernos. ¿O no? ¿O no? Claro que sí, amados. Es tiempo de activar esa fe y de esa confianza en Dios. Vuelvo a decirte, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si el diablo fue vencido en la cruz del Calvario,
sus demonios fueron vencidos. Nadie te podrá tocar si tú estás con Él, si tú vives en Él, nadie te podrá tocar. Hay muros, hay vallados de protección, hay un peso de gloria que nos cubre, que nos guarda, que nos protege. Pero tenemos que creer y tenemos que desarrollarnos en fe. Y para creer y desarrollarnos en fe necesitamos una vida de comunión con Él. Porque sin Él nada somos ni nada podemos hacer. Así te lo dice la palabra de Dios. Pero en Él, amados, nos fortalecemos, nos levantamos, accionamos, levantamos los brazos, levantamos alas como águila. Aleluya. Verso 26. Dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Los discípulos estaban tan sumergidos en la tormenta que no pudieron reconocer la voz de Jesús. Estaban tan sumergidos, amados, en la tormenta, en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, en el problema en la familia, en el problema económico, que no podían escuchar la voz de Jesús, reconocer la voz de Jesús. No podían. Ahora, ¿es tan grande tu problema que no lo puedes ver a Jesús caminando sobre tu problema, viniéndote a ayudar? Porque en medio de tu problema, Él siempre está esperando que busques de Él, que clames a Él, para Él venir a tu ayuda. Y muchas veces, aun cuando todavía no empezamos a pedir o a clamar por ayuda, Él ya está viniendo a nosotros. Y Él es mucho más grande y más poderoso que tu problema, que tu enfermedad, que tu necesidad económica o que el problema de salud que tengas. Él es mucho más poderoso que todo eso. Él es la respuesta que tú necesitas. Es la salida a lo que tú necesitas. Porque no es con nuestra fuerza, es con su espíritu. Es el poder de su espíritu que nos libera de todas las acechanzas del diablo que se levantan en contra de nosotros. Es por eso que Efesios nos habla bien claro, Pablo en Efesios nos habla bien claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades que se levantan en contra de nosotros. Entonces no mires el problema, no te enfoques en el problema, enfócate en el Salvador, enfócate en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y en Él tendrás la respuesta. Aleluya. Mira, como digo muchas veces, quieras o no quieras creerlo, Jesús sigue al control de todas las cosas. Él sigue al control de la tormenta, Él sigue al control de la barca, Él sigue al control de todo lo que te está pasando. Ya que Él los puso en esa situación, y si Él te puso en esa situación que estás viviendo, Él tiene el poder también para sacarte de esa situación. El tema es que en medio de esa situación es poder ser sabio y entendido en los tiempos y decirle, Señor, ¿por qué y para qué estoy pasando por esta situación, por esta circunstancia, por esta dificultad o por lo que sea? Señor, quiero aprender, quiero que me enseñes, porque quiero salir de esta situación venciendo, como vencedor, como verdadero hijo de Dios, no desanimado ni desalentado. Jesús venía caminando en medio de la tormenta. Él seguía al control de todo, absolutamente de todo. Solo tienes que creer y confiar en Él. Tu problema, tu enfermedad, es como un fantasma que viene a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Jesucristo, el Hijo de Dios, es real. Él vive y reina por los siglos de los siglos. No te dejes confundir por fantasmas. Síguelo a Él. Síguelo a Él. Aleluya. Verso 27.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Puedes escuchar su voz hoy? ¿Qué te dice? ¿Qué te está diciendo? ¿Puedes escuchar su voz hoy? ¿Qué es lo que te está diciendo? Ten ánimo, yo soy. Eso es lo que te está diciendo. Ten ánimo, yo soy. Yo estoy aquí para ayudarte, para socorrerte, para levantarte, para sanarte, para liberarte, para cambiar toda situación en la familia, en el hogar, en lo que sea. Yo soy, sigue estando siempre, siempre y siempre. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, escucha bien. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La osadía podríamos decir que era el gran don de Pedro. Era osado en gran manera. E hizo que Pedro se adelantara a los demás. Para mí es una clara manifestación del amor que Pedro tenía por Jesús. Yo quiero estar donde Él está. Pedro le dice: si eres tú, manda ir a ti. Pedro no se mandó de una: yo voy y listo. Amados, hay veces tenemos que Hola, ahí está. Gloria a Dios. En este caso, Pedro, a pesar de la osadía que tenía, él fue muy precavido. Y le vuelve a decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. No se largó por sí solo. Amados, Dios puede venir a nosotros una palabra de parte de Dios. Podemos estar esperando algo de Dios y Dios nos habla y nos confirma cierta cosa. Pero eso no quiere decir que sea el ya, que sea ese el momento de hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Debemos saber esperar y discernir los tiempos de Dios para no cometer errores. Mire, muchas veces pensamos que Dios nos está hablando y nos mandamos. De una nos mandamos. Y así nos va. Y después le echamos la culpa a cualquiera. Es fácil echarle la culpa a cualquiera. Y es difícil reconocer nuestros propios errores y equivocaciones que cometemos muchas veces por causa de no saber esperar o descansar en Dios y confiar en el tiempo y en el momento preciso de Dios. En este verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Su oración fue sabia y muy precisa. Primero le dijo: si eres tú. Y luego le dijo, ¿qué le dijo? Manda que yo vaya sobre las aguas. O sea que Pedro no se quería mojar, no se quería bañar. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué tipo de oraciones estamos haciendo? ¿Estamos haciendo oraciones al azar? ¿Las tiramos al aire así porque sí? Y si ocurre, ocurre. Si no ocurre, no ocurre. Mire, cuando empezamos la obra, hace unos días atrás allí en Merlo,
unos 20 años atrás, recién habíamos comenzado, había un hermano que me dijo, pastor, dice, yo estoy orando por un coche, le estoy pidiendo un coche a Dios. Bueno, vamos a estar orando por que Dios te dé un coche. Pasó un tiempo y este hermano me dice, pastor, dice, ¿usted estará orando por mi coche? Sí, yo le estoy orando y le estoy pidiendo que Dios te entregue el coche que vos le estás pidiendo. Le digo, ¿y qué coche le estás pidiendo? Lo que sea, me dijo, cualquier coche, no importa ni siquiera cómo esté el coche. Ah, le digo, pero después te la vas a tener que arreglar como sea. Y me dijo, no importa, yo quiero un coche. Yo no sé si vos te acordás, un Gordini gris, un Gordini, hermano. Ya hacía años que se habían dejado de fabricar los Gordini. Yo no sé si tenía alguna parte sana, estaba destruido por todos lados. Lo sacaban de la casa empujándolo y lo teníamos que sacar de la iglesia empujándolo. Era un desastre, era un problema. El orar específicamente es lo que da resultado. Y el orar específicamente es lo que hace crecer tu fe. Es lo que hace desarrollar tu fe más y más. Cuando oramos, Señor, si es tu voluntad, saname, vas a seguir enfermo, hermanos. Porque la voluntad de Dios siempre fue tenerte sano. Porque si no, ¿por qué Jesús pagó en la cruz del Calvario? ¿Sí? 39 azotes para llevarse todas nuestras enfermedades. La voluntad de Dios no es que estés enfermo, la voluntad de Dios es que estés sano, es que estés vigoroso, es que estés bien, que le puedas decir al mundo, yo no me enfermo, yo estoy bien de salud, no me duele nada, no me falta nada, soy bendecido, soy próspero. Ahora, si vos le decís, yo voy a la iglesia, pero ¿y cómo andás? Y ahí ando, enfermo, no tengo para comer, no tengo casa. ¿Quién va a querer ir a la iglesia? ¿Quién va a querer convertirse en hijo de Dios? No todo es bendición y prosperidad estando en la iglesia, pero debemos buscar la prosperidad de nuestra alma. Cuando mi alma es prosperada por la relación y la comunión con Dios, todo mi ser es prosperado. Y Él, la palabra dice que Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en comunión íntima y vivimos en relación íntima con Él, nada te va a faltar porque Él es Jehová nuestro pastor y nada nos va a faltar. Pero para eso tenemos que creer y caminar en fe y vencer los fantasmas, echarlos fuera de nuestra vida, echarlos fuera de nuestro hogar, de nuestra familia. No dejar que el diablo tome posesión legal de nuestro hogar, de nuestra familia. Hola. No todos tenemos el mismo nivel de fe, pero todos podemos alcanzar ese mismo nivel de fe, porque depende de cada uno de nosotros. Hola, ¿me está escuchando? Hay gente que tiene fe para comprarse un cochecito de juguete. Y hay gente que tiene fe para comprarse un Mercedes-Benz. Pero tiene dinero. No. Amados, los vehículos que yo tengo, la mayoría son sin dinero. Sin tener el dinero. La casa que tengo, para la gloria de Dios, Él me la dio. Y me la dio en el tiempo que Él me dijo que me la daba. 9 meses, un embarazo, yo terminé mi casa. Y así me habló, en 9 meses yo voy a dar a luz tu casa. En 9 meses yo me puse a trabajar, me activé, me moví, pero en 9 meses estábamos viviendo, antes de los 9 meses estábamos viviendo en nuestra casa. Porque fe es creer, pero también es accionar. No es quedarte cruzado de brazos. Por eso vamos a ver también cómo actuó Pedro en medio de todo esto. Estábamos en el verso 29. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro
de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Jesús le dijo, ven, Pedro, en el poder de Jesús, caminó sobre las aguas. Su fe y los ojos puestos en Jesús hicieron que caminara sin miedo y sin temor a Jesús. ¿Sí o no? ¿No dice así su Biblia? Pero sin embargo, cuando desvió la vista de Jesús y comenzó a mirar lo que estaba pasando a su alrededor, ¿qué le pasó? Se hundió. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que Pedro tenía cierto grado de fe. ¿Hola? Caminaba con Jesús. Vio los milagros que hacía Jesús. Pero a pesar de todo eso, cuando Jesús le dijo ven, él creyó y salió caminando sobre las aguas conforme a lo que él le había pedido. Salió caminando sobre las aguas. Pero cuando su fe menguó, Pedro se empezó a hundir. ¿Será que te vas a dejar hundir en medio de la situación que estás viviendo? ¿Vas a dejar que las aguas te tapen y te ahoguen? Mira la actitud de Pedro. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al ver el viento, al ver la tormenta, al ver las olas y que se estaba hundiendo, Pedro no le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes salvarme. Señor, sálvame. ¿Qué dice la Biblia? Que Pedro en ese momento dio voces. O sea, levantó un clamor. No dijo, Señor, si quieres, Señor, sálvame. Hay momentos que en medio de la tormenta y la desesperación tenemos que clamar a Él. Tiene que salir desde adentro ese clamor, ese grito de desesperación. Jesús lo iba a salvar, claro que lo iba a salvar igual. Pero Jesús hasta último momento está esperando de nosotros que reaccionemos, que nos activemos, que nos movamos en fe, hermanos, para poder subir a otro nivel. Para poder alcanzar lo inalcanzable, lo que hasta hoy era inalcanzable. Pero cuando tú entras a un nuevo nivel de fe, empiezas a caminar y a ver las cosas de una manera distinta y diferente. Tiene que haber un despertar en esta noche en muchos. Ojalá que fueran todos, Dios quiera que fueran todos. Pedro tuvo fe para caminar hacia Jesús, pero no la suficiente fe para llegar a donde estaba Él. ¿Sí o no? Y hace como una semana que estoy orando y no pasa nada. Así que ¿para qué voy a seguir orando? Si oré toda la semana y le hice caso al pastor y al final no pasó nada. Oraste de sábado a sábado y resulta que el domingo te levantaste mal y dijiste no oro más. Y Jesús del otro lado te dice, yo estoy a la puerta. Si das un paso más, te falta solamente un día. Te faltan 2 días y lo podrás lograr. La verdadera fe no decae. La verdadera fe permanece. En medio de las tormentas, en medio de las tempestades, la verdadera fe permanece. En medio del problema y la dificultad. ¿Por qué la verdadera fe permanece? Porque sabemos que el amor del Padre, ¿sí?, que Él tiene por cada uno de nosotros, a pesar de la situación, ¿sí?, que estamos pasando cada uno de nosotros, es porque Él quiere producir en medio de eso
algo mucho mejor para nuestras vidas. No te dejes vencer por los fantasmas. Créele al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al que todo lo puede. Ahora, todas nuestras dudas y nuestros temores nos desalientan porque nuestra fe es poca. Y cuando más creemos, menos dudamos. Hola, quiero que entienda esto. Mi falta de fe me lleva a la incredulidad, pero cuando yo más creo, menos dudo. Porque la fe y la confianza en Él me fortalecen y siempre me llevan hacia adelante. Y no me permiten ni siquiera mirar hacia atrás. Me queda el recuerdo de lo de atrás, pero prosigo hacia adelante porque sé que lo que Dios preparó, a pesar de la tormenta que estoy viviendo hoy, Dios tiene algo mucho mejor para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para lo que sea. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que actúa como el grano de mostaza. Es pequeña, no la podés ver, pero es una fe permanente. Porque hay personas que tienen fe para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo otro, pero sin embargo cuando se encuentran en un problema, se desaniman, se desalientan, se deprimen. Tiene que ver con la calidad de fe que tú tienes. Mi fe es permanente, es duradera. Ahora, sin embargo, cuando Pedro vio que se hundía, dio voces y le gritó: Señor, sálvame, clamó. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Extendió su mano. Dile al que está a tu lado: Jesús siempre tiene su mano extendida hacia vos. Díselo con gana. Verso 31. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Extendió la mano y lo levantó. Hay momentos o situaciones o circunstancias de la vida que solamente la intervención divina nos puede salvar o nos puede rescatar. Pero aún en medio de esa situación, Dios está y Él tiene la respuesta para poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Él siempre tiene su mano extendida para ayudarte. Por más que luego te reprenda y te diga: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Primero lo salvó a Pedro. Primero vino y te salvó. Y luego te exhorta para corregirte, para dirigirte, para enseñarte, para que podamos aprender a vivir conforme a su voluntad y poder alcanzar todos los beneficios que tenemos a través de la palabra de Dios, a través del manual de vida. Aleluya. Ahora, verso 32, ya vamos terminando, verso 32. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué dice? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ahora decime, Mati Rochol, ¿cómo volvió Pedro a la barca? Tranquilo, una broma, te hice parar nomás. ¿Cómo volvió? ¿Cómo volvió? Volvió en los brazos de Jesús y Jesús lo trajo en sus brazos y le dijo: ay, pobrecito de Pedro, le falló la fe y lo tuve que traer y acá lo dejé. No, en el mismo poder que salió de la barca caminando cuando tuvo fe para salir a Jesús, cuando Jesús lo toma de la mano, cuando Jesús te toma nuevamente de la mano del momento que tú caíste,
Pero nunca Jesús te dejará ni te abandonará, no te dejará a la deriva, nunca te dejará vencido, derrotado. Jesús siempre tendrá una mano extendida para levantarte, y en el mismo poder que te trajo a su presencia, en el mismo poder te levantará y te hará caminar junto a Él para que te conviertas en más que vencedor en Cristo Jesús, para gloria, honra y alabanza de su nombre. Así que no importa el problema, la dificultad que estás pasando, Jesús de ahí te quiere sacar, de ahí te quiere levantar, de ahí te quiere sanar, de ahí te quiere prosperar, de ahí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes que cuando Pedro salió de esa situación, podemos ver que luego que pasó por Pentecostés, en el mismo poder, predicó el primer mensaje y más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Era osado. Es tiempo de buscar esa osadía en cada uno de nosotros y poder encontrar al Cristo que realmente vive en nosotros, el cual nos convirtió en más que vencedor a cada uno, hombre o mujer que están en esta noche aquí. Es tiempo de levantarnos en ese poder y en esa autoridad para deshacer toda obra del diablo, toda obra de maldad, y para que el mundo crea que Jesucristo vive, que Jesucristo es real, que Jesucristo sigue obrando milagros, maravillas y prodigios todos los días de nuestra vida, amados. Amén. Ahora, miren lo que dice el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Como dije anteriormente, no solamente Pedro, los discípulos venían de ver la multiplicación de los peces y los panes. Pero sin embargo ahora en medio de la tormenta estaban desanimados, estaban desesperados. Lo vieron a Pedro salir de la barca y me imagino que cuando Pedro se empezó a hundir, todos se desanimaron y se pusieron mal. Pero al verlos volver a Jesús y a Pedro caminar por las aguas, yo creo que el gozo y la alegría habrá sido tan grande que no pudieron dejar de reconocer lo que antes todavía no reconocían: que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Y dice que todos juntos comenzaron a adorarle, como antes no lo adoraban. Antes, con todos los milagros que había hecho y con todas las sanidades que había hecho, hasta ese momento nunca lo habían adorado a Él. Pero sin embargo ahora pudieron ver a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, y entonces comenzó una nueva relación con ellos y con Él. Esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo: que tu vida de relación con Él sea distinta, que no sea una vida de relación religiosa, costumbrista o sentimental. No, que te acerques a Él como hijo, con un corazón sincero, con un corazón totalmente entregado, consagrado a Él, y decirle: aquí estoy, papá, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de los pecados que cometo, Señor, consciente o inconscientemente, yo sé que tu mano sigue extendida a favor mío, y yo sé que tú me quieres levantar del pozo cenagoso de la desesperación y me quieres poner en lugares altos, en lugares espaciosos, de gozo, de paz, de felicidad, de salud. Ahí es a donde Dios te quiere llevar. Que esta palabra, amados, en esta noche te ayude a vencer los fantasmas que el enemigo manda en contra de nuestras vidas. ¿Estás enfermo? Mira, están todos enfermos, están mal. Mira todo lo que gastaste en la farmacia. Diablo desgraciado, échalo a patada de tu casa, échalo a patada de tu hogar, de tu familia, échalo a patada de tu economía, de tus finanzas, de lo que sea. Y comienza a creerle al Dios vivo. Establece su reino de amor y de justicia en tu hogar, en tu familia, y ciérrale las puertas a todo espíritu demoníaco que quiera venir a atormentarte.
trayendo fantasmas a tu vida. Amados, cuando hay una vida de relación y de intimidad, tú puedes ver que el poder de Dios es el que te cuida, es el que te guarda, es el que te protege, es el que te respalda y es el que te impulsa a seguir adelante cada día de tu vida. Atrévete a creer y podrás empezar a adorarle y a manifestar toda la gloria, la honra y la alabanza para el único y sabio Dios. Ponte en pie en esta noche.